Bueno, primero quiero agradecerle a la doctora Rosa Cotrina el poder estar de vuelta con los amigos de Perú. Lamentablemente no va a ser presencial, que es lo que quisiera para volver a visitarlos, pero espero que cuando se vaya la pandemia nos podamos juntar nuevamente. Bueno, mi tema para el Congreso Internacional de Trombosis y Hemostasia del Bicentenario de Perú es fisiopatología y tratamiento de la trombosis en infección por SARS. Lo primero que quiero hacer es mostrarles cuáles son las posibilidades de los pacientes desde el punto de vista clínico, porque depende de la clínica es cuando uno se va a tratar de hacer o no terapéutica anticoagulante, que es la base de esta conversación. Y por eso hemos puesto acá factores, los pacientes que no tienen sintomatología, los que están con sintomatología leve, moderados y después aquellos graves. Lo que uno trata de hacer siempre con la medicación es evitar el punto 4, es decir, que los pacientes que son asintomáticos, con síntomas leves o moderados, que entren a la sección de pacientes graves o críticos que tengan que ser internados en cuidados intensivos e inclusive finalmente que puede llegar a la mortalidad. El paciente con COVID, ¿hay que darle terapéutica anticoagulante? Esa es la pregunta base de esta charla. Y debemos presumir que cuando el paciente es ambulatorio, le damos anticoagulantes. Cuando está con una clínica importante, como mostramos antes, le damos anticoagulantes o le damos anticoagulantes después de valorar las pruebas de coagulación. Y cuando decidimos darle anticoagulante, la pregunta que se plantea es, ¿usamos heparina? ¿Usamos los anticoagulantes directos? ¿Usamos antiagregantes plaquetarios? Y en algunos casos han usado terapéutica fibrinolítica. Creo que lo primero que hay que mostrar, y es un viejo esquema nuestro que hemos actualizado de acuerdo a la agresión viral, es que la base básica de toda la inflamación, perdón, de toda la fisiopatología de la oclusión aguda de la microcirculación o de la macrocirculación está basada en la inflamación. La inflamación es producto, primero, de la agresión viral que produce inflamación en el vaso arterial o venoso. La agresión viral produce lesión endotelial y esta interacción entre inflamación y lesión endotelial va a terminar en la trombosis porque la lesión endotelial activa a las plaquetas y activa el mecanismo de coagulación. La agresión viral determina lo que se ha dado a llamar la tormenta de citoquinas, es decir, un sistema inmune que reacciona fuertemente y que también va a favorecer la inflamación y la lesión endotelial. Sabemos que el factor de von Willebrand es un factor básicamente hemorrágico, es decir, cuando el factor de von Willebrand que favorece la adhesión de la plaqueta al endotelio, cuando está descendido, puede producir fenómenos hemorrágicos. Eso lo conocemos de hace infinidad de años. Pero la realidad que ahora sabemos que el factor de von Willebrand, cuando está aumentado, más allá del 200%, por ejemplo, es un factor protrombótico. Por eso lo hemos incluido en estos esquemas que llevan a la trombosis. Y por supuesto, dentro del COVID sabemos que las personas de mayor edad tienen mayor predisposición a tener complicaciones cuando están agredidas por el
virus. Y justamente el otro factor que entra dentro de este esquema es los factores de riesgo, que también van a ir a favorecer la inflamación. Entonces todo esto va a terminar en un proceso que es la oclusión de los vasos. ¿Cómo se realiza la oclusión de los vasos? Bueno, tomemos como ejemplo el pulmón. El COVID, el COVID entra al sistema pulmonar a través de la unión al receptor de la enzima convertidora de la angiotensina 2. Entra a la microcirculación, produce vasoconstricción y eso va a tener como consecuencia un proceso inflamatorio, la endotelitis. Y como mencionamos antes, ese proceso inflamatorio altera el endotelio vascular, va a formar cúmulos de plaquetas, va a lesionar el endotelio y va a producir la trombosis, que puede ser parcial o total. En la microcirculación, por supuesto, es un vaso tan pequeño que produce la oclusión total y va a dar lugar a toda la sintomatología pulmonar, como también a otras sintomatologías de otros órganos que afectan, tanto como puede ser el riñón, como puede ser el miocardio. Lo que quiero mostrar en esta diapositiva es que cuando hay una agresión viral o cuando hay un fenómeno tan agresivo como es una tormenta de citoquinas, podemos detectarlo para tratar de iniciar o no la terapéutica anticoagulante o antitrombótica con factores o marcadores de riesgo. Cuando hay una agresión viral, ya dijimos, lesión endotelial e inflamación y la liberación de la tormenta de citoquinas. ¿Cómo podemos demostrar eso cuantitativamente desde el punto de vista del laboratorio? La lesión endotelial dosando el factor de von Willebrand, la tormenta de citoquinas por un dosaje de interleuquina 6, que no le podemos dar mucha trascendencia dentro del laboratorio porque es muy difícil de hacer y no es fácilmente realizable por todos los laboratorios. En cambio, el von Willebrand es una prueba de todos los días que fácilmente la realizan los laboratorios de coagulación. El otro punto es la inflamación. ¿Cómo podemos determinar cómo está la inflamación? A través de la proteína C reactiva ultrasensible y de la ferritina. Aumenta la proteína C reactiva y la ferritina, que es un reactante fase aguda, aumenta sensiblemente y nos da idea de cómo está el sistema. La tormenta de citoquinas producida por la acción viral va a producir lesión endotelial y va a producir inflamación. Eso ya lo vimos. La lesión endotelial va a dar lugar a trombosis, igual que la inflamación va a dar lugar a trombosis, con el cual se intercambia, porque la trombosis se inflama y la inflamación produce trombosis. ¿Y cómo podemos qué marcador tenemos para la trombosis? El dímero D. Vamos a después mostrar la importancia de algunos de estos factores. El dímero D, que va a producir por lisis de la fibrina que se deposita en la circulación, en la microcirculación o en la macrocirculación. Terminando este esquema, diremos que la lesión endotelial, que es producto de la inflamación, también produce inflamación. Entonces esto es un círculo, yo diría hasta un círculo vicioso, que si no somos capaces de detenerlo, puede llevar, como lleva muchas veces, a la limitación de la función orgánica y a la muerte del paciente. Y ahí les marco los 4 factores que podemos determinar, y digo 4 porque sacamos la interleuquina 6, que es, como le dije, difícil de determinar en un laboratorio común, pero está el von Willebrand, la proteína C reactiva ultrasensible, la ferritina y el dímero D.
Lo primero que quiero es tratar de mostrar qué marcadores protrombóticos podemos tener que nos da idea de cómo está o el riesgo que hay por la infección viral. Primero la lesión endotelial, y ya hablamos de que la lesión endotelial era indicador de la lesión endotelial, podía ser el factor de von Willebrand. En este corto estudio del año 2020 de Panigada, de un autor francés, ¿qué muestra? Muestra que el factor 8, el factor de von Willebrand, antígeno, y el cofactor de ristocetina, este es el rasgo de referencia, esta es la media máxima y mínima, y que se encontró en los pacientes, 11 pacientes, en el 100% de los pacientes se encontró alto el factor 8, en el 100% de los pacientes se encontró alto el factor de von Willebrand. Fíjense que acaba de 210 a 800. Yo le decía, cuando estaba arriba de 200 ya era considerado como un factor protrombótico. Y finalmente el cofactor de ristocetina, que está ligado al antígeno de von Willebrand, como también está ligado al factor 8, está en el 100% de los casos estaba aumentado. Eso nos está diciendo que el factor de von Willebrand es un factor que nos expresa lesión endotelial porque se libera del endotelio que está en los cuerpos de Paley acumulado, y cuando hay una lesión se libera de los cuerpos, de los corpúsculos de Webber-Paley y se libera al medio al medio plasmático. El otro punto que nos está indicando alteraciones en la circulación es el dímero D. Les dije, como marcador de ¿qué? De fibrina. Cuando la fibrina se deposita por una lesión endotelial, hay una trombolisis que va a dar lugar a la formación del dímero D. En este estudio, el mismo autor, la anterior, en 30 pacientes de este grupo, encontraron que el dímero D, cuyo rasgo de referencia era 500 o menor de 500, tenía una media de 4.877, es decir, casi 10 veces los valores normales. Y eso era el 100% de los 30 pacientes. Y en este caso, demuestro también la tromboelastografía, porque la amplitud máxima de 54 a 72 estaba una media de 79,1, es decir, estaba mostrando esta imagen de copa de champaña, y estaba alterado en el 26% de los pacientes. Es decir, que había una alteración en la coagulabilidad total, yendo a la hipercoagulabilidad, y normalmente en la tomografía estas dos líneas del esquema se unen al final por el efecto fibrinolítico. Y acá ustedes ven que las dos ramas se mantienen separadas justamente porque hay una disminución del efecto fibrinolítico cuando se prolonga la investigación en los pacientes. Este esquema lo que quiere mostrar en un trabajo publicado en mayo del 2020, qué pasa con los distintos grupos de pacientes en el cual tienen distintos niveles de dímero D. Acá hay pacientes que empiezan con dímero D bajo, la línea azul, y se mantienen con el dímero D bajo. Y estos pacientes son leves y no tienen ninguna complicación. En cambio, cuando el dímero D está alto y no se mantiene alto,
por eso hay que hacer el control diario, por lo menos los 2 o 3 días primeros, y no se mantiene alto y baja el dímero D, la evolución, hablando de mortalidad, es buena. Acá tenemos 137 pacientes con clínica leve, tenemos 23 pacientes con buena evolución, y finalmente veamos qué pasa con el paciente, la línea gris, en la cual empiezan con niveles altos de dímero D, llegan a tener niveles muy altos de dímero D, que se mantienen altos durante toda la evolución, y aquí hay una mortalidad en los 120 pacientes que estaban dentro de este esquema. Eso les da idea la importancia del dosaje del dímero D para el diagnóstico de trombosis y para la evolución del paciente. Esto también, con un estudio para valorar el dímero D, también la importancia en la mortalidad hospitalaria del dímero D en este estudio de SANG, en el cual el dímero D, que es menor de 2 microgramos por mililitro al ingreso del paciente, en 276 pacientes, la evolución es mucho mejor que aquellos pacientes en lo cual el dímero D ha entrado en su ingreso, fue mayor de 2 microgramos por mililitro, y la mortalidad fue estadísticamente muy significativa en el grado de una P del 1 por 1000 entre el grupo que tenía dímero D menor de 2 al grupo que tenía dímero D mayor de 2. Finalmente, para darle mayor fuerza al dímero D, estas líneas son comparación de pacientes graves comparados con no graves. Los pacientes graves tenían un dímero D aumentado, los pacientes no graves un dímero D bajo, y acá la mortalidad, este es el diamante medio de toda la población, y ustedes ven que los pacientes con dímero D aumentado estaban en el lado de la mortalidad mayor, como hemos explicado en las 2 situaciones anteriores. Vamos a ver ahora si tenemos o no que anticoagular a estos pacientes. Entonces, tenemos marcadores, factores de von Willebrand, tenemos marcadores de lesión endotelial, tenemos marcadores de fibrinolisis, el dímero D, y vamos a ver ahora qué pasa con estos pacientes. Fíjense la cantidad de estudios que se han hecho. Heparina regular o heparina de bajo peso, estos son la cantidad de trials. Mostramos anticoagulantes directos que se usaron también para ver el efecto sobre la evolución de los pacientes. Hubo también estudios sobre antiagregantes plaquetarios y hubo también estudios sobre otros anticoagulantes, antiagregantes plaquetarios. ¿Qué pasa entre el tratamiento anticoagulante con los anticoagulantes y con los no anticoagulados? Este es el primer estudio que hizo, uno de los primeros que hizo el grupo de Fuster, y en el cual se hizo una entrada con anticoagulación entre 0 y 5 días de la internación, de inicio de anticoagulación, y una duración de 2 a 7 días. Y fíjense que los pacientes que estaban sin asistencia mecánica ventilatoria, los anticoagulantes no modificaron la mortalidad, pero en cambio, la mortalidad se fue disminuida con una P del 1 por 1000, 8.1 en el grupo
sin anticoagulantes contra, perdón, sí, con anticoagulantes contra 29,8 del grupo con anticoagulantes, la mortalidad en pacientes con ventilación mecánica. Este es un estudio mucho más reciente, en la cual se ve la anticoagulación o no anticoagulación en el COVID en pacientes de unidad terapia intensiva. Y se pueden ver de que acá no hay diferencia estadísticamente significativa. Ya van viendo cómo los distintos estudios, inclusive que han empezado tempranamente con la terapéutica con heparina, en este caso entre el día 1 y 2 de la internación, igualmente no hubo diferencia en la mortalidad en un grupo con anticoagulantes o sin anticoagulantes. Ahora, en este estudio pasa exactamente lo mismo, anticoagulantes y no anticoagulantes. Cuando vemos la mortalidad, no hay diferencia de mortalidad. Esto cruza la línea media 0,51, 1,82, 0,76, 1,69, etc. Esto no hay aumento o disminución de la mortalidad por efecto de la heparina con el tratamiento de la heparina. Pero hay un hecho interesante en este estudio, y es que la mortalidad aumentó, como mostramos en otras circunstancias, la mortalidad aumentó tanto en la terapéutica anticoagulante como en los pacientes sin terapéutica anticoagulante, cuando el dímero D aumentaba de 1.000 a 2.500 microgramos por mililitro. Ustedes fíjense que la mortalidad aumentó de 26,5 a 55%. Más de la mitad de los pacientes que tenían alta el dímero D fallecieron con terapéutica anticoagulante o sin terapéutica anticoagulante, 22,7 contra 47,1. ¿Qué pasa cuando comparamos terapéutica anticoagulante en dosis comparativas? Primero tenemos que decir que esto es lo que se llama dosis profiláctica, después lo pueden ver con más tranquilidad, dosis intermedia y dosis terapéutica de anticoagulante. ¿Y qué pasa? Estos son 3 trabajos que hemos puesto en uno y que va a ser publicado por el autor en su momento. Primero, la mortalidad no se modifica aunque el paciente esté con tratamiento anticoagulante intensivo o profiláctico. Y vamos a detenernos un poco en este esquema. La mortalidad no ha modificado para nada. En este estudio, los pacientes críticos no han tenido diferencia en la trombosis o en los pacientes o en la hemorragia mayor, pacientes no críticos. En cambio, los pacientes críticos que estaban en la unidad de terapia intensiva y que se le daba heparina en dosis terapéuticas, había diferencia en la trombosis, 10,3% contra 5,7%. Los que tenían terapéutica intensiva tenían menos trombosis, 5,7, que los que tenían terapéutica profiláctica, sin que haya diferencia en la hemorragia y por supuesto sin diferencia de mortalidad. En este caso, nos haría suponer que los pacientes críticos tendríamos que hacerle terapéutica anticoagulante. En este otro estudio, por el contrario, no hay diferencia, se use terapéutica intensiva o terapéutica profiláctica. Y en este último estudio, el Action, publicado recientemente en Lancet, donde se tomó como base el dímero D elevado y se le dio rivaroxaban a los pacientes estables o enoxaparina. No hubo diferencia en la trombosis venosa profunda, en cambio acá hubo diferencia en la hemorragia mayor. Cuando le daban terapéutica, ya sea rivaroxaban o enoxaparina, hubo más hemorragias en el grupo con terapia intensiva
que con terapia no intensiva, sin que haya diferencia en la mortalidad, pero hay una tendencia, ven acá, de 11,3 contra 7,6 en la mortalidad, pero no es estadísticamente significativa. Bien, este es otro estudio donde lo que quiero mostrarles, aparte que dice que la dosis profiláctica contra dosis intermedia modifican la muerte hospitalaria estadísticamente significativa, en menos del 5%, pero lo que quería mostrarles, sobre todo, es el efecto de la aspirina contra no antiplaquetarios. Y aparentemente en este estudio, publicado en abril de este año, nos encontramos que los autores muestran que la aspirina disminuye la muerte hospitalaria con una incidencia estadística del 1 por 1000, que es muy importante. Pero resulta, para mayor confusión, que este estudio, que fue hecho por el grupo Recovery en Londres, en Inglaterra, muestran tratamiento habitual de los pacientes con COVID contra los pacientes habitual más aspirina y no hay diferencia estadísticamente significativa. Es decir, que la mortalidad no es influenciada por la aspirina. ¿Por qué traje esta disparidad de criterios? Para mostrarles qué es lo que plantean las recomendaciones de tromboprofilaxis en las guías internacionales. Primero, los valores en los ambulatorios, nadie recomienda o no menciona si hay que darle un anticoagulante. Solamente la Sociedad Internacional de Trombosis y Hemostasias, que dice que cuando el dímero D, marcador de trombosis, es mayor de 1500 nanogramos por mililitro, debe considerarse usar heparina bajo peso molecular. En los hospitalizados todos están de acuerdo en hacer tromboprofilaxis, pero de rutina. Solamente este grupo dice que hay que hacer una tromboprofilaxis terapéutica. Y finalmente, cuando es de la unidad de terapia intensiva, todos están de acuerdo en hacer tromboprofilaxis o terapéutica de rutina o terapéutica intensiva, depende de las condiciones del paciente. Es decir, que acá la única discusión que podemos plantear es qué pasa con los pacientes ambulatorios. Y ahí seguimos. Esta es la síntesis. Si el dímero D se encuentra elevado, hacer terapéutica anticoagulante, lo que propone la ISTH, y es lo que creo que queremos tener presente. Sobre todo, todos nosotros que somos coagulólogos que hacemos trombosis. Pacientes anticoagulantes hospitalizados, dosis profilácticas, y en pacientes con terapéuticas en terapia intensiva, de acuerdo a cómo está el cuadro clínico, las condiciones de riesgo trombótico o hemorrágico. ¿Qué hacemos después de la alta hospitalaria? Bueno, ahí se plantea otra discusión. ¿Se hace o no se hace? Bueno, los únicos que dan una idea bastante razonable de lo que hay que hacer es la Sociedad Internacional de Trombosis y Hemostasias. Y dice que la tromboprofilaxis es razonable en pacientes de acuerdo a su actividad. Cuando hay mucha actividad inflamatoria, un marcador de proteína C reactiva ultrasensible o factores de riesgo adicionales, por ejemplo, si tenemos una ferritina muy alta que está indicando inflamación, o tenemos D-dímero alto, o tenemos un von Willebrand que está aumentado, entonces tenemos que hacer tromboprofilaxis para evitar que se haga la trombosis en esos pacientes. Las demás instituciones, bueno, no tienen una definición comprometida y generalmente si el paciente tiene bajo riesgo de hemorragia y alto riesgo de trombosis, se hace anticoagulante. En caso que tenga problemas potencialmente de hemorragia, se evita la tromboprofilaxis. Entonces, dijimos, enfermedad trombótica, lo vimos recién, inmunológica e inflamatoria. Y solo quiero sacarles 3 minutos más para llegar al tiempo que me han dado,
para decir que el COVID es una enfermedad trombótica, pero el centro de toda esta enfermedad es inflamatoria. Y tenemos que ir a qué? No solamente conformarnos con la terapéutica anticoagulante, antitrombótica, sino que pensar que la infección con COVID da una tormenta de citoquinas y produce daño endotelial severo. Y nosotros propusimos en una revista argentina que esa inflamación vascular difusa debe ser tratada con inmunoreguladores. Dexametasona, como se hace ahora, pero hay que agregarle la colchicina. No puedo discutir ahora por qué, pero el panorama es no solamente de un factor que determina la tormenta de citoquinas, hay muchos factores. Algunos son afectados por la dexametasona y otros no son afectados, por eso proponemos la colchicina, de acuerdo al estudio que han hecho los canadienses. El daño severo vascular produce trombosis vascular y hay que usar heparina de bajo peso o anticoagulantes orales directos. Esto es lo que propusimos nosotros, dexametasona los primeros días, 8 días, 10 días de comienzo, la colchicina durante 10 días, heparina de bajo peso molecular o un anticoagulante no dicumarínico. Los esquemas que proponemos son estos, que no lo vamos a explicar porque me excedería el tiempo, pero que lo pueden ver cuando esté publicada la charla. Esto es cuando son pacientes con COVID positivo, con síntomas asintomáticos o síntomas leves, y esta propuesta es con síntomas moderados. ¿Todo esto para qué? Para evitar que los pacientes que están internados que tengan una terapia temprana, para evitar que sean internados en cuidados intensivos, evitar la asistencia respiratoria mecánica y, por supuesto, evitar la mortalidad. Les agradezco mucho la atención y muchas gracias nuevamente por la invitación.